A la Primera Guerra Mundial, la gente que la vivió ni siquiera la llamaba así. Para ellos era simplemente la Gran Guerra. Un nombre que ya nos dice mucho de su escala, ¿no? Bueno, hoy vamos a desentrañar la historia de cómo el mundo se vio arrastrado a ese abismo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un solo asesinato, uno solo, fuera suficiente para desatar una guerra que envolvió a todo un continente? Suena casi a guión de película, ¿verdad? Pero para entenderlo, tenemos que mirar lo que se estaba cocinando justo por debajo de la superficie. La situación era mucho más tensa de lo que parecía. Exacto. Para entender por qué explotó todo, primero hay que ver el barril de pólvora sobre el que todos estaban sentados. A principios del siglo XX, Europa era una auténtica olla a presión. Rebalsaba de poder industrial, sí, pero también de un orgullo nacionalista feroz y una ambición por conquistar el mundo que no tenía límites. A este periodo, fíjense qué curioso, se le conoce como la paz armada. Es un concepto fascinante. Piensen en esto. Una paz que no se mantiene por la amistad o la confianza, sino por el miedo. Cada país miraba de reojo a su vecino, sabiendo que estaba armado hasta los dientes. Era como una calma tensa, ¿saben? Un silencio frágil que podía romperse en cualquier segundo. Y había 4 grandes ingredientes en este cóctel explosivo. Por un lado, el imperialismo, una carrera loca por conseguir colonias y mercados. Luego, el militarismo, la idea de que ser una nación poderosa significaba tener un ejército invencible. A eso se le sumaba un nacionalismo extremo, que hacía que todos se sintieran superiores a los demás. Pero la pieza clave, la más peligrosa de todas, era un enredo de alianzas, un sistema que funcionaba como una trampa. Si un país entraba en conflicto, arrastraba a todos los demás con él. Y bueno, con todo esto, Europa quedó partida en 2. Como 2 equipos listos para un partido, pero un partido mortal. De un lado, la Triple Alianza, con Alemania y el Imperio Austrohúngaro a la cabeza, y del otro, la Triple Entente, con Francia, Gran Bretaña y Rusia. El tablero de juego, por así decirlo, ya estaba preparado. Solo hacía falta una cosa, una pequeña chispa para encender toda esa pólvora. Y esa chispa, como suele pasar, saltó en el lugar más inestable de todos, los Balcanes. La fecha clave. 28 de junio de 1914. En Sarajevo, un nacionalista serbio le quita la vida al archiduque Francisco Fernando, el futuro emperador de Austria-Hungría. Para el imperio, esto no era un simple asesinato. No, era una humillación, un desafío directo, que, en su lógica, solo podía responderse con la fuerza de las armas. Y aquí es donde vemos en acción esa trampa de las alianzas. Es un efecto dominó, rapidísimo y brutal. A ver, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Inmediatamente, Rusia, que protegía a Serbia, moviliza su ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Francia, que era aliada de Rusia, se ve obligada a entrar. Y finalmente, Gran Bretaña se suma a la pelea. ¡Pum, pum, pum! En poco más de un mes, casi toda Europa estaba en guerra. ¡Increíble! Lo que vino después fue una carnicería a una escala que nadie, absolutamente nadie, había imaginado. La Gran Guerra había estallado. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y hay que entender que esta no era una guerra como las que se habían visto antes. Para nada. Primero, fue global. Se peleó en Europa y en sus colonias por todo el mundo. Segundo, fue una guerra total. Esto significa que no solo peleaban los soldados, sino que toda la economía, toda la sociedad se puso al servicio de la guerra. Y tercero, la tecnología. Todos esos inventos maravillosos ahora se usaban para matar de forma masiva. La guerra misma pasó, a grandes rasgos, por 3 etapas. Al principio, todos pensaron que sería rápida, una guerra de movimientos. Pero eso duró muy poco. Rápidamente se estancó en la segunda fase, la más terrible. La guerra de posiciones. Kilómetros y kilómetros de trincheras, lodo, alambre de púas, un infierno en la tierra donde se ganaban metros a costa de miles de vidas. Y así durante años, hasta que llegamos a la fase final. El año clave fue 1917, un punto de inflexión total. Por un lado, la Revolución Rusa hizo que Rusia, un gigante, se saliera de la guerra. Pero mientras un gigante se iba, otro entraba.
La llegada de Estados Unidos, con su increíble poder industrial y millones de soldados frescos, fue el golpe de gracia. La balanza se inclinó de forma definitiva. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, las armas callaron. Se firmó el armisticio. Pero que terminaran los tiros no significaba que todo hubiera acabado. De hecho, era solo el principio de una transformación, radical. El mapa del mundo y el equilibrio de poder estaban a punto de cambiar por completo. El acuerdo de paz más famoso fue el Tratado de Versalles, pero más que un tratado de paz, fue un tratado de castigo. Se le echó toda la culpa a Alemania y se le impusieron condiciones durísimas. Los países vencedores, en lugar de buscar una paz que durara, lo que hicieron fue plantar las semillas de un resentimiento que volvería a explotar unos años después. Y el impacto fue tectónico. El viejo mundo se vino abajo. 4 imperios enormes que habían dominado el planeta durante siglos, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, simplemente desaparecieron, se hicieron polvo, y de sus ruinas nacieron nuevos países. El mapa de Europa se redibujó de la noche a la mañana. Y mientras Europa estaba, en la ruina, sangrando económica y humanamente, al otro lado del Atlántico una nueva superpotencia estaba naciendo. Estados Unidos, que se unió tarde a la fiesta y no tuvo que reconstruir ni una sola ciudad, se convirtió de repente en el líder económico e industrial indiscutible del mundo. Pero más allá de los mapas y el dinero, el impacto más hondo, el que de verdad duele, fue el humano y el social. La guerra dejó cicatrices muy profundas que tardarían generaciones en sanar. 70 millones. Intentemos procesar esa cifra. 70 millones de soldados fueron movilizados. Es un número que marea, casi abstracto de tan grande que es. Y ahora, lo peor. De esos 70 millones, más de 37 millones terminaron muertos o heridos. Más de la mitad. Es una generación entera que quedó destrozada. El costo humano fue, no hay otra palabra, catastrófico. Pero, paradójicamente, en medio de tanta destrucción, la guerra también fue un catalizador para un cambio social increíble. Con millones de hombres en el frente, las mujeres tuvieron que tomar las riendas en las fábricas, en las oficinas, en todas partes. Y esa nueva visibilidad le dio un impulso gigantesco a la lucha por la igualdad de derechos, sobre todo por el derecho al voto. Claro, después de semejante desastre, la idea era nunca más. Para asegurarse de eso, se creó la Sociedad de las Naciones. Fue como el primer intento de tener una ONU. La intención era buena, claro, pero nació débil. Le faltaba poder real, y para colmo, una de las potencias más importantes, Estados Unidos, nunca se unió. Estaba, lamentablemente, destinada a fracasar. Y esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de escalofríos. Se la llamó la guerra que pondría fin a todas las guerras. Pero, ¿realmente fue así? Con un tratado que más que paz generó ganas de revancha, con heridas que no se cerraron, ¿fue de verdad el final de algo? ¿O fue más bien solo el primer acto de una tragedia mucho mayor que estaba por venir?